Ahora me está diciendo justo. Bienvenida, Elena, otra vez. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo. Igualmente, Elena, para mí es un placer encontrarnos nuevamente. Eh, es la primera vez que voy a repetir una entrevista con alguien y me dio toda la impresión de que ameritaba que pudiéramos repetir nuestra entrevista porque hubo algunas cosas que nos quedaron para conversar la última vez. Y quiero empezar por el lado A, como siempre comenzamos con nuestros entrevistados. ¿Tú me podrías contar por qué te convertiste en coach? Es muy difícil decirte que es una sola cosa. Son muchas cosas las que te llevan a eso, ¿sabes? Sí, Eh, yo recuerdo que a mí se me juntaron varias de las grandes lecciones de esas que yo digo que uno a veces quiere evitar. Y, y cuando las quieres evitar, viene la vida y te las trae de cabeza, sí, ¿no? tal cual. Eh, en muy pocos días, tuve varias cosas juntas. Una separación muy grande, muy dolorosa para mí, eh, con quien estuve casada y que yo criaba a sus 4 hijos, más dos míos, más el hijo que tuvimos en común. Y a los 4 días de eso se murió el investigador con el que yo tenía una línea muy importante, y a los 10 días se murió mi papá. Wow. Eh, Fue un sacudón fuerte, muy fuerte. Yo creo que me empecé a preguntar ahí quién era. Eh, Ahí empecé a relacionarme con otras cosas. Por ejemplo, ahí conocí a Elizabeth Kubler-Ross y empecé a acercarme a aprender la asistencia a la gente que iba a morir, lo cual me conectó muchísimo y me dio mucha tranquilidad con respecto a lo de mi padre, que también sin querer me tocó estar a su lado y, y tener con él una conversación antes de que muriera, una promesa que le hice a él antes de que muriera, que yo en mi vida iba a defender el amor. Creo que esa es una de las grandes cosas que no me puedo olvidar. Eh, yo creo que con mi padre, por ejemplo, perdimos mucho tiempo en la relación, porque la exigencia de él, eh, siempre yo la interpreté y me puso en un lugar de constantemente querer responder a la imagen. Y cuando él se iba, él me dijo algo así como: has sido la hija de mi corazón, has cumplido todo lo que yo podía esperar de un hijo. Y yo me largué a llorar y me enojé. Le dije: y ahora me lo vienes a decir, ahora que te vas, ahora que ya no hay tiempo, que no hay tiempo para disfrutar. Y luego algunas lecciones más que tuve en el mismo laboratorio donde los miércoles hacía diagnóstico histopatológico, donde entró una mujer a buscar su diagnóstico, yo lo acababa de hacer. En aquel momento un cáncer de mama era mortal en 5 años. Claro. Y la vi entrar, pidió el número y le dije a la asistente: ese es el adenocé de mama. Y me escuché. Y yo no distinguía escucha, todavía. Claro. Y dije: yo estoy loca. Dije: acá está entrando el nombre del tumor y esta mujer tiene 32 años, yo no sé si tiene hijos, no sé si está casada, debe tener padres, debe tener sueños, 32 años. Seguro. Y yo digo: y bien, no sé, de mamá le quedan 5 años. Y todo eso fue juntándose para que dijera: estoy lejos de donde quiero estar.
Y ahí empecé el camino de retorno hacia lo que, hacia lo que me llevó a estar hoy donde estoy. Eso fue. Así que yo siempre digo, la vida si no vienes te va a ubicar. No tengas dudas. Un camino de autorreflexión y de anclaje en el amor, como lo describes, ¿no? Sí, absolutamente. Y por más que muchas personas lo han conocido, eh, alguien en los medios argentinos suele decir, el público se renueva. ¿Por qué Elena llega a decidirse a fundar una escuela para formar coaches? Bueno, porque entre las cosas que te pasan y sobre todo que, bueno, ya eso fue después, pero fue otro momento. Es decir, yo creo que los grandes cambios de mi vida siempre se han debido a situaciones difíciles, ¿sabes? Siempre. Eh, Cuando yo analizo mi vida, te diría, no, todas las que son, todo lo que ha sido dolor fue el aprendizaje, todo. Por lo cual, creo realmente en la resiliencia. Creo que la resiliencia es la que te permite aprender si quieres, en vez de quedarte enojado. Y ahí hubo otro, acababa de morir mi esposo, que para mí fue un golpe espeluznante. Y recuerdo que se ponía muy difícil la situación económica, además, porque, bueno, yo quedé arrastrada en un montón de cosas. Y hubo gente, dos periodistas se juntaron, una que primero había dicho que qué hacía una odontóloga haciendo psicología, y por más que yo quería explicar que yo no hacía psicología, fue muy complicado. Entonces, decidí estudiar psicología. Dije, ¿cómo se resuelve un contratiempo, un quiebre? Y entonces me puse a estudiar psicología y la terminé. Pero después apareció otra que dijo, bueno, será psicóloga, pero es bruja por las cosas que le pasan a la gente. ¡Wow! Eso lo dijo en un libro. Y entonces yo dije, pues si yo hago brujería, hagamos que haya mucha gente que hace brujos. Pongamos una escuela de brujos. Y salí a pelearme con la Secretaría de Educación. Tuve un amigo que me ayudó en ese momento, que había pasado por la Secretaría de Educación, y él me presentó. Eh, José se portó muy bien en ese aspecto conmigo, fue un amor. Y empecé a ir a la Secretaría de Educación y me decían que no se podía, que esto no era una profesión aceptable, que no la conocía a nadie. Yo decía, sí, pero estamos creando los trabajos del futuro. La educación no trabaja para el futuro, trabaja para que la gente aprenda lo que ya otros saben. Bueno, ha sido, y yo creo que en algún momento lo harté. Y entonces dijeron, bueno, va. Y ahí me dieron el permiso, como 2 años, y ahí surgió el ICP. Con el ICP, de Y alguna es mi manera, orgullo, ¿eh? sí. Y en la Y escuela de brujos. la escuela de brujos, te iba a decir, es como que fundaste la versión argentina de Howard, la escuela de Harry Potter. De Howard, exacto. Mira qué buena idea, sí, sí, es Howard. Exactamente. Y Pero bueno, además, te diría, han salido algunos brujos que son extraordinarios, ¿eh? wow, sí. Tuve la ocasión de participar la semana Extra, anterior en este encuentro que hiciste o que gestionó ICP que hizo el con, ICP. sí, con varios de estos, y estaban presentes varios de ellos, entre ellos Marco, Laura, eh, personajes que han sido, han salido de la Marco, Fundación Laura, ICP. Caballoy, Dino Estaba Damián, Eloy, que tú sabes que no es exalumno del ICP, es un gran amigo, sí, pero su él le dijo, tienes que estudiar coaching, eso me lo después había de que él hizo el comentado a ICP. mí. Sí, sí, Ariel me había Mira dónde comentado llegó eso. Damián. Y
también vino Jim. Jim me ayudó mucho porque Jim fue el que me ayudó a formar la primera generación. Claro, nada menos, nada menos. Sí. Elena, estamos como al final de esta primera parte. Eh, Cerrá esta primera parte como vos tengas ganas y nos vamos a hablar un poco de el lado no profesional. Otra parte, otro cachito de la vida de Elena Espinal, pero la parte no profesional. Ok. ¿Y qué quieres que te diga? Adiós a la Elena profesional, de la cual yo uso un rato nomás de mi vida, y si quieres me cambio el color de los anteojos y ya está. Bien, interrumpimos un instante entonces y nos encontramos con la Elena personal.